Listo. La Organización Mundial de la Salud establece 5 momentos de riesgo para realizar la higiene de las manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención a la salud y también para disminuir los riesgos de transmisión de microorganismos multidrogoresistentes. Estos son antes del contacto con el paciente. ¿Qué implica esto? Cualquier evento en el cual yo vaya a tocar al paciente, pero que se involucre solamente la piel intacta. Si yo lo saludo, si le toco la frente, si le voy a tomar la temperatura, si le voy a tomar la presión, eso es antes de tocar al paciente y requiere que sea la higiene de las manos antes de ese momento. Se puede realizar con preparado de base alcohólica, preferentemente, o también se puede realizar con agua y jabón. En este momento es mayormente preferible que se utilice el preparado de base alcohólica. Otro momento de riesgo es después del contacto con secreciones y o fluidos del paciente. En este caso estamos hablando de cualquier tipo de secreción: saliva, sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, cualquier tipo de secreción que tenga el paciente y nosotros estemos o hayamos estado en contacto con ella, es necesario que realicemos la higiene de las manos. En este punto sí es necesario que la hagamos únicamente con agua y jabón, porque esto va a permitir que los fluidos se eliminen de forma correcta. Otro momento de riesgo es antes de realizar una tarea limpia o aséptica. En este caso, estamos hablando de cualquier situación en la cual el personal de salud vaya a romper alguna barrera física del paciente y lo exponga. Por ejemplo, si vamos a aplicar una inyección, si vamos a realizar una curación, si vamos a hacer cualquier procedimiento que invada alguna mucosa, piel, entonces en ese momento tenemos que realizar la higiene de las manos con agua y jabón, aunque vayamos a utilizar los guantes. Los guantes, recuerden que generalmente los utilizamos cuando vamos a realizar una tarea limpia o aséptica, pero estos solamente van a protegernos a nosotros como personal de salud, pero al paciente no lo protege del todo. ¿Por qué? Los guantes están hechos de látex, generalmente los que utilizamos para hacer este tipo de procedimientos. El látex tiene microperforaciones y hay microorganismos que pueden pasar por estas microperforaciones y entonces es necesario que hagamos nosotros la higiene de las manos antes de colocarnos los guantes y después de colocarnos los guantes. Y en este momento es con agua y jabón. Otro momento de riesgo que establece la Organización Mundial de la Salud es después del contacto con el paciente. Y esto estamos hablando de cualquier contacto que sea igual con piel intacta. Si yo termino de dar la consulta, le di la mano o le hice algún procedimiento que requiriera nada más revisarlo, por ejemplo, hacer una exploración física, yo estoy tocando piel intacta, pero después de realizarlo tengo que igualmente realizar la higiene de las manos. En este momento se puede utilizar preparado de base alcohólica o agua y jabón. Se recomienda que sea el preparado de base alcohólica porque, como les decía anteriormente, esto va a ayudar a evitar las laceraciones de la piel. Y el último momento que establece como de riesgo la Organización Mundial de la Salud, pero no por eso es el menos importante, es después del contacto con el entorno del paciente. Recordemos que el entorno del paciente está igualmente contaminado que el paciente mismo. Y estamos hablando de todo lo que está alrededor de un paciente, sobre todo en una sala de hospitalización, a 1 metro a la redonda de donde está ubicado el paciente. Estamos hablando de barandales, de cama, del equipo médico, del equipo de infusión, de las carpetas de los expedientes, de las mesas puente, todo aquello que esté dentro del entorno del paciente está igualmente contaminado. Realmente cuando hacemos nosotros estudios, por ejemplo, de superficies inertes,
y hacemos estudios de las cámaras del barandal, de los estetoscopios, ahí encontramos los microorganismos que generalmente son los que llegan a producir brotes hospitalarios. Entonces, el entorno del paciente no podemos minimizarlo como que no está contaminado. Si yo voy y cojo un expediente, reviso las indicaciones médicas del paciente, voy a estar en contacto con microorganismos que tenga el paciente. Y si voy de una carpeta a otra, de un entorno de un paciente a otro y a otro y a otro, lo que estoy haciendo es transfiriendo esos microorganismos a los entornos de los demás pacientes. Sobre todo en las instituciones públicas, pues no tenemos cuartos aislados en donde tengamos a los pacientes en una sola cama de hospitalización. Generalmente hay pacientes que comparten las salas de hospitalización y tenemos 4, 5, 6 pacientes en una sola sala. Entonces, si nosotros no realizamos la higiene de las manos después de estar en contacto con ese entorno, no vamos a poder disminuir los riesgos en estos casos para los pacientes. Entonces, es muy importante que después del contacto del entorno del paciente podamos realizar la higiene de las manos. También se recomienda que sea con preparado de base alcohólica, porque pues generalmente el entorno lo tocamos con mayor frecuencia. También se puede utilizar el lavado de manos con agua y jabón, pero se recomienda mayormente la higiene de las manos con los preparados de base alcohólica. Estableciendo estos 5 momentos de riesgo como algo que interioricemos como personal de salud para poder darle la atención a los pacientes, vamos a disminuir la transmisibilidad de las infecciones asociadas a la atención a la salud. Entonces debemos recordar esos 5 momentos porque son los que nos van a brindar realmente la protección para el paciente. Recordemos que cada vez que hacemos una intervención sanitaria, estamos poniendo en riesgo a los pacientes de adquirir algún microorganismo de los que están dentro del hospital. Entonces, no podemos denostar que cada uno de nosotros tiene que estar haciendo esta higiene de las manos en los 5 momentos, porque por uno que falle, por un personal de salud que falle en realizar esta higiene de las manos, puede llegar a ser que el paciente se colonice o se infecte por algún microorganismo de los que están en la unidad médica. Estos son los 5 momentos que establece la Organización Mundial de la Salud de riesgo para los pacientes y son los que nos guían para la atención médica.